¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Licenciado, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de presentar los documentos en la institución si tal vez tenemos algún certificado pendiente, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, como ustedes saben, la anterior semana no tuvimos ciudadanía, pero tuvimos una actividad. De igual manera, el día de hoy pues vamos a tener un repaso en la institución por el motivo del juramento a la bandera, ¿no? Por ende, de igual manera, pues, no vamos a tener lo que es ciudadanía el día de hoy, ¿sí? Entonces, en ese caso, solo vamos a trabajar historia, por favor, el día de hoy y no les voy a mandar ninguna actividad para ciudadanía, ¿no? Entonces, para que, por favor, estemos al pendiente, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en la materia de historia y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la cultura y el arte del Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Bizantino prácticamente tuvo un crecimiento sumamente avanzado, sumamente desarrollado, ya que directamente tomó sus bases del antiguo Imperio Romano, ¿no? Eso evidentemente que los romanos tenían la construcción de templos, coliseos, monumentos. Eventualmente los bizantinos lograron establecer dentro de su arte en general, ¿no? Las características fundamentales es que la mayoría de sus obras de arte estaban enfocadas directamente a la religión, ¿no? Y la religión, en este caso, que perduraba dentro del Imperio Bizantino, era el cristianismo, ¿no? Por ende, podemos encontrar lo que son imágenes representativas, en este caso, de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en la partecita de abajo, ¿a qué imagen hace referencia la indicación que tenemos aquí? ¿Quién será este personaje? La Virgen. La Virgen, muy bien, cargando directamente al niño Jesús. Y a este lado de acá tenemos directamente a los Reyes Magos, ¿no? Cabe recalcar que sus colores están sumamente representativos, un color dorado, obviamente con materiales preciosos, ¿no? Representando lo que son también figuras geométricas y sobre todo la religión del cristianismo en general, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. Señorita Génesis, ¿estamos ahí? Sí, le dicen, aquí estoy. A ver. Por Es el favor. arte bizantino. El arte bizantino, ay, no veo. A ver, se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo V, creo que es, después de Cristo. El siglo cuarto. Fuerte, bueno, ya. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo XV. 15. Una vez se desarrolla en otros países, llega hasta el este de Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Los más notables son el movimiento iconoclasta del siglo 8 8. y el siglo 11. La ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de
particular interés para el arte bizantino con Bizancio, Constantinopla y Ravenna. ¿Listo? Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que el crecimiento que tuvo el arte bizantino prácticamente logró desarrollarse dentro del siglo IV hasta el siglo XI, ¿no? Aquí cabe mencionar que el arte directamente destacaba por la interacción que tenía el artista, ¿no? Se lograba interpretar qué era la magia que tenía pues este representante, este artista, que directamente utilizaba colores representativos, resaltaba lo que son figuras eclesiásticas y además directamente reflejaba lo que son figuras geométricas, ¿no? Aquí también podemos determinar lo que aparece en lo que se conocen como movimientos religiosos o movimientos que expresan el arte bizantino. Uno de ellos conocido como el movimiento iconoclasta y el otro que con el pasar de los años también apareció conocido como los iconódulos, ¿no? Prácticamente en su momento estos grupos destacaban lo que es la presencia religiosa en las obras de arte. Sin embargo, con el pasar del tiempo, eventualmente empezaron a tener lo que son crisis en el arte, ¿no? Especialmente por la religión, porque directamente un grupo mencionaba que solamente tenía que representar a Jesús, a José y María, mientras que el otro grupo resaltaba que solamente tenían que representar, en este caso, a Jesús, a María, a los apóstoles, a los representantes de la Biblia en general, ¿no? Entonces, por ende, empezaron a tener lo que son discrepancias, ¿sí? Aquí también podemos determinar que las ciudades más importantes son las ciudades de Bizancio, Constantinopla y Ravenna, ¿no? Especialmente por sus iglesias. Y una de las iglesias más representativas que llegó a tener el Imperio Bizantino fue la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Ahora, aquí también podemos observar que una característica propia del arte bizantino era que sus figuras, ¿sí?, eran directamente alargadas, ¿sí? Sus pies, aquí directamente podemos observar que terminan en punta y siempre llevaban algo en sus manos, ¿sí? Uno de los representantes que en su momento tuvo un crecimiento sumamente acelerado en el arte, en la expansión territorial, fue de Justiniano. Sí, miren, lo representaban con esos colores llamativos. Aquí también destacaban a la figura del emperador como un enviado de Dios, sí, y obviamente representaban con estos signos, ¿no? El color de sus cabellos, su vestimenta, sus ojos. Miren acá dentro de una iglesia cómo está decorada tanto lo que son los muros, las paredes, e inclusive también lo que es el techo, ¿no? Una de las iglesias que nosotros también tenemos aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son las iglesias que generalmente están teniendo esta decoración? ¿O todas las iglesias tienen esta decoración? La basílica, Ya, muy bien. el sagrario, aquí en Quito, el sagrario, Ya, muy bien, excelente. No, miren, la representación, ¿no? Bueno, aquí tenemos de Jesús, aquí tenemos de los apóstoles, de los santos en general, ¿no? Pero miren, la decoración tanto en techos, en paredes, en muros, ¿no? Y en los arcos de media herradura. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que está justamente en el techo haciendo la representación del bautismo de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba, según la Biblia, el representante que bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Excelente, muy eh, bien, Juan el Bautista, ¿no? Y sobre todo, aquí tenemos lo que es la representación de los apóstoles en general, ¿no? También cabe resaltar lo que son figuras geométricas, ¿sí? Miren los círculos, aquí también tenemos lo que son representaciones de cuadros, ¿sí? En donde destacan directamente la presencia de la religión, ¿no? Cabe mencionar que Justiniano era un rey sumamente devoto. Entonces, él obligó a la población a que todos los domingos asistieran a misa y también dictaminó, en este caso, que las personas que quisieran ingresar a su territorio, los extranjeros en general, tendrían que hacerse de esa religión, ¿no?
Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía. Licenciado, buen día. Con mucho gusto. Buenos días. Historia del arte bizantino. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el imperio del Oriente. Es por ello, tras la caída del imperio romano que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del imperio bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas de grandes en las cuales se muestran influencias. Listo, dicen. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente a raíz de la división de Teodosio y sus dos hijos, prácticamente el Imperio Romano de Occidente, pues cayó, ¿no? Mientras que el Imperio Romano de Oriente eventualmente logró soportar lo que es el ataque de los pueblos bárbaros y además de ello directamente negociar, ¿no? Y eso permitió que duraran, o en este caso, lo que son 1000 años más, ¿no? Y dentro de esos 1000 años, obviamente, tenían influencias griegas, romanas, orientales, helenísticas, en donde sus obras de arte lograron, pues, extenderse por todo el mundo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Jesús, ¿sí? Su rostro, ¿ok? Su cabello, sus ojos, ¿sí? El color de piel, ¿no? Acá directamente observamos, miren, por ejemplo, acá está la representación de Justiniano. ¿Sí? Obviamente tenemos lo que son sus decoraciones con materiales preciosos. Aquí tenemos lo que es una imagen en donde está precediendo lo que es la misa, ¿no? Entonces, aquí directamente también encontramos pues a Jesús, ¿no? Miren, las figuras geométricas que también los acompañan, ¿no? Excelente. Bien, vamos a la siguiente diapositiva a determinar las etapas que el arte bizantino tuvo desde el año 527 hasta 1453, ¿no? Me ayuda por favor la señorita Sarita Gabriela. Señorita Gabriela, Sarita, no, no estamos. Sin nota, muy bien. Me ayuda por favor la señorita María Sofía Espinosa. Ya listen, no veo. Por favor. Ya. La historia del arte bizantino. Primera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 527 al 726. En estos años aparece la iconoclasta, las discusiones iconoclastas que se prolongaron desde el año 726 hasta el 843. Fue una discusión muy violenta en la que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hacia los iconódulos. Segunda edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 913 hasta el 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 1261 hasta el 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, desde 527 al 726 aparece lo que es el movimiento iconoclasta, ¿no? Eventualmente, los iconódulos, en este caso, fueron los grupos que lucharon, que tuvieron esa crisis artística, por decirlo así, en donde enfrentaron este tipo de
conflictos, ¿no? Mientras que unos manifestaban la representación solamente de la Santa Trinidad, mientras que otros obviamente mencionaban la representación de los apóstoles en general, ¿no? Entonces prácticamente fue una época de enfrentamientos religiosos, ¿no? De aquí podemos determinar que en los años 913 a 1204 prácticamente se da lo que es un enfrentamiento muy grande entre los cruzados, en donde eventualmente derrotan al ejército bizantino y devastan lo que es Constantinopla, ¿no? Eventualmente el arte tuvo que detenerse y ya no tuvo pues un crecimiento acelerado. Eso eventualmente terminó entre los años de 1453, cuando los turcos otomanos lograron conquistar pues Constantinopla, ¿no? Como ustedes saben, los turcos, ellos mantenían pues otro tipo de religión y al invadir directamente Constantinopla, directamente el cristianismo como tal sufrió pues una crisis muy grande, ¿no? Aquí tenemos lo que es representaciones de Jesús, de José, de María, ¿sí? De aquí, de igual manera, de la población en general y sobre todo de las autoridades bizantinas, ¿no? Ahora, vamos a determinar la siguiente actividad o las características que tenía pues la pintura bizantina. ¿Me ayuda por favor la señorita Adriana Alexandra? Buenos días, Liz Claro. Pintura bizantina. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros de iconos, pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por las riquezas de materiales con abundancia de oro y fastuosa ornamentación con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan muy alargadas, en pie y en los brazos en una actitud de movimiento o llevando algún objeto. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, dentro de una característica de la pintura bizantina es el trabajo que realizan en los frescos, ¿no? Es decir, el trabajo que tienen en la madera. Aquí también podemos detallar el trabajo en lo que son en las paredes, especialmente las podemos encontrar en las iglesias, ¿no? Aquí también podemos determinar lo que son representaciones en libros, en pinturas, sobre todo destacando siempre la imagen de la Virgen María y Cristo en general, ¿no? Aquí también tenemos lo que es una característica sobre la iluminación de los manuscritos. También podemos determinar el trabajo sumamente grande que tuvieron con la abundancia de oro. Aquí también podemos determinar que las figuras presentan lo que son características sumamente alargadas, ¿no? Y obviamente pues no tienen una postura, por decirlo así, que estén realizando algún tipo de movimiento más acelerado, ¿no? Es sumamente rústico, pero otra característica esencial es que siempre llevan algo en sus manos. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos la representación de la Virgen María, sí, tenemos la representación de una iglesia en la parte de atrás, pero sobre todo destaca la representación de un ángel, ¿no? Según la Biblia, ¿con quién habló María, en este caso, para notificarle que estaba embarazada? ¿Con José? ¿Cómo se llamaba ese ángel que tuvo ese contacto con la Virgen María? Ah, Ángel, ¿No era el Espíritu Santo? Casi, casi, pero no. ¿Cómo se llamaba ese ángel o el arcángel que tuvo el contacto con María? no era el arcángel Gabriel, Arcángel perdón. Gabriel. Excelente, muy bien. El arcángel Gabriel. No, miren, por ejemplo, acá lo tienen representado de esta manera, ¿no? Obviamente, destacando lo que es el contacto con la Virgen María. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Anabelia Juliet, por favor. Ya, profe. Pintura bizantina. Las vestimentas
con que aparecen cubiertas, los personajes suelen ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi verticales. Solo el manto o capa de los representaban con movimientos y recogidos sobre el brazo izquierdo de la figura. El rostro de las personas se presentaban con una expresión majestuosa, tranquilo y honesto, con una mirada de frente o a la derecha del espectador, y sus ojos, grandes y abiertos, y por último sus pies, pequeños o estrechos y terminados en punta. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? La vestimenta que ellos tenían. Aquí destacamos lo que es un color café, un color blanco. También podemos identificar que el ejército también contaban con su propia vestimenta, ¿no? Aquí también podemos determinar que la mayoría de sus rostros, en este caso, compartían o expresaban lo que es tranquilidad, ¿no? La frente también estaba bastante amplia, por decirlo así, con una mirada profunda, ¿sí? Y también podemos determinar que las características básicas eran que sus ojos eran sumamente grandes y muy abiertos, ¿no? Es decir, su mirada directamente era hacia el frente, ¿no? Y las puntas de sus pies siempre estaban en forma, ¿sí? En una forma recta, miren, ¿sí? Una forma muy recta en general. Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la arquitectura, especialmente dentro de su iglesia emblemática, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor Patricio Ortiz? Sí, Listen, buen día. Muy buenos días. Arquitectura bizantina. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por cúpulas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias. Es muy diverso y grandioso, utilizando un plano de la basílica que se heredó de los romanos, un plano circular que se heredó. Se me perdió la pantalla, Alicia. Ya regresó. Un plano circular que se heredó de los martiría y la cruz que se heredó de los griegos. Esta arquitectura se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas para conseguir un tamaño mayor. La obra más destacada de la arquitectura bizantina es la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar lo que es la arquitectura en base a las iglesias, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es la representación de la iglesia de Santa Sofía, que se encuentra en Estambul. Estambul, ¿en qué país se encuentra ubicado? Turquía. En Turquía, muy bien, excelente. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? La imagen de sus columnas. ¿Sí? Sumamente grandes, sumamente decorativas, y otra característica propia que llegaron a tener fue la creación de sus cúpulas. Miren, estos son las cúpulas que tenían pues las iglesias bizantinas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, nosotros hemos viajado tal vez al centro histórico y las iglesias que tenemos ahí, ¿todas tienen cúpulas o no tienen cúpulas? Sí tienen todas, casi todas. Excelente, muy bien. La mayoría de las iglesias, ¿sí? Tienen esa herencia cultural, en este caso de los bizantinos, ¿no? Aquí directamente también, ¿no? Destacamos por la decoración de sus columnas, la decoración directamente de sus arcos y sobre todo, pues, directamente la decoración dentro de sus ciudades en general, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor, ¿ok? Excelente. La escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Andrés Ayala? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por favor.
Me sigue saliendo la pantalla de arquitectura bizantina. Ya, me confirma por favor si ya le cambió, ¿ya? Ahí se cambió. Escultura bizantina. La escultura bizantina tiene como caracterizada una influencia oriental, siendo un referente de la degeneración del Imperio Romano Occidental, siendo también era importante en este tipo de arte. Existían dos tipos, la grande y la pequeña. Estas esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la escultura, ¿no? Aquí tenemos lo que es el trabajo en piedra, en mármol y sobre todo directamente tenemos la rigidez de sus representaciones, ¿no? Aquí directamente, ¿no? Tenemos la representación de Justiniano, tenemos pues la representación directamente de sus apóstoles y además de ello también representan lo que es a su ejército, ¿no? Que lo tenemos de este lado de acá. ¿Sí? La uniformidad y sobre todo las líneas geométricas, ¿sí? Que obviamente pues representaban las actividades de los bizantinos, ¿no? Bueno, de igual manera tenemos los mosaicos, en donde prácticamente utilizaban lo que son materiales como el oro, la plata, la utilización de colores sumamente llamativos a la luz. También podemos establecer que empezaron a trabajar con el vidrio y sobre todo con colores en las piedras en general, ¿no? Obviamente pues lo hacían con una forma de determinar lo que es la transición, en este caso, hacia su religión, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos figuras geométricas que representadas directamente en el techo, ¿sí? Y obviamente con colores sumamente llamativos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de las obras de arte del Imperio Bizantino, nosotros las podemos determinar visitando las iglesias que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Ahí directamente tenemos lo que es la representación de las cúpulas, la decoración directamente en las paredes, sobre todo también podemos encontrar los arcos bizantinos, ¿no? Que también es una decoración o es un legado que los romanos en su momento también lo hicieron y los griegos de igual manera, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es la representación de la iglesia de Santa Sofía y miren cómo ingresa la luz dentro de la iglesia, ¿no? Miren las columnas, lo que son los arcos, las bóvedas en general, en donde detallan lo que es la creatividad que tenía pues el artista, ¿no? Miren, por ejemplo, acá una de las características es la columna bizantina, en donde tenemos la imagen de su religión acompañada directamente de dos caballos, ¿no? Sí, miren, esto directamente es un legado que prácticamente prevalece en la mayoría de las iglesias que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Sobre todo directamente cómo nosotros podemos representar tanto a Jesús, a José, María, a los apóstoles, dentro directamente de nuestra cosmovisión religiosa, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que el crecimiento más acelerado dentro del arte bizantino fue gracias al desarrollo, el control y el poder de Justiniano, ¿no? Él dio paso a la creación de escuelas, él dio paso directamente a la obligación de pagar el diezmo
y eventualmente él también dio paso a que todas las personas, en este caso, que quisieran ingresar al Imperio Bizantino, sean sumamente religiosas, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a las iglesias que tenemos aquí, en Quito, en el mundo en general, también podemos encontrar lo que son decoraciones llamativas, ¿no? Y recordar, pues, que el desarrollo que tuvo el Imperio Bizantino prácticamente fue por la herencia que tuvieron de los romanos en general, ¿no? A raíz directamente de la caída del Imperio Bizantino, a manos de los turcos otomanos, el crecimiento del arte, el desarrollo de más iglesias quedaron pues estancadas, ¿no? Sin embargo, esa tradición religiosa del cristianismo, la expresión directamente entre las iglesias, entre directamente los sitios, las colonias, eventualmente permitieron que todo ese legado prevalezca y permanezca directamente en nuestros días, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestras formas de interpretar nuestra religión, especialmente aquellas personas que somos religiosas, ¿no? Y es un legado que prevalece hasta el día de hoy y que nosotros también tenemos que cuidar y preservarla, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licencia, está claro. No, Lice, no.